Buenos días, estudiantes. Esta es la novena grabación y en este caso vamos a volver sobre lo que Kant ha dicho sobre lo sublime y especialmente la interpretación y la importancia que le da Adorno a esa interpretación de lo sublime en Kant y cómo Adorno va a llevarlo un poquito más allá. Antes de empezar a resaltar los momentos y las citas más importantes de Adorno sobre Kant y lo sublime, repitamos algunos de los momentos más importantes del sentimiento de lo sublime en Kant. Recuerden que lo sublime, a diferencia de lo bello, requiere un espíritu que se siente movido. Hay un movimiento muy fuerte en el que vamos a detenernos más con Kant. Frente a ello, el sentimiento de lo bello está caracterizado por una contemplación reposada. Eso es muy importante. En lo bello, la imaginación y el entendimiento juegan con la apariencia, con la intuición, ¿no?, de una multiplicidad dada, de un objeto singular. En ese sentido, se podría decir que esa multiplicidad se desenvuelve dentro de unos ciertos límites, con los cuales ese juego es libre y produce un placer. Mientras que en lo sublime, la imaginación se siente desbordada, se siente desbordada dada ante una experiencia de algo sublime que va más allá de lo que los sentidos puedan captar, de lo que pueden percibir, ¿no? Entonces es lo ilimitada, la grandeza y ese poder que se manifiesta en lo sublime y que hace que la imaginación ya no puede jugar alegremente, podríamos decirlo, o libremente con el entendimiento, sino que al sentirse desbordada, llama de alguna manera o activa otra facultad del ser humano, del sujeto, esa facultad que es capaz de ir más allá de lo físico, ¿m? Y esa es la facultad de la razón. Se activa la razón y eso es importantísimo porque con ello está llamado el sujeto moral. Ese sujeto es capaz de crear en sí ideas morales, las de la libertad, la de Dios, lo del infinito, que son todas importantes para la práctica, para todas las preguntas éticas y morales. Entonces, de la analítica de lo sublime, lo que requerimos, aparte de lo que acabo de decir, que lo sublime en lo sublime la experiencia es una en la cual el sujeto se siente sumamente movido y conmovido, ¿sí? Estremecido en una tensión directa, muy grande frente a lo bello en el cual, bueno, pues hay un reposo, hay una contemplación reposada, ¿no? Eine ruhige Contemplación, como dice Kant. En el parágrafo 27, perteneciente a lo sublime matemático, habla Kant de esa conmoción, Erschütterung, que también se puede traducir por estremecimiento, como lo suelen traducir en la traducción que hay de la teoría estética de Adorno. Esa Erschütterung, conmoción o estremecimiento, es un movimiento, como dice en el parágrafo 27 Kant, un movimiento que alterna rápidamente entre la repulsión y la atracción. Y lo abrumador, vean en el tercero y cuarto párrafo las citas de las cuales extraigo algunos conceptos. Lo abrumador para la imaginación es un abismo donde teme perderse a sí misma. Pero para la idea de lo suprasensible en la razón, el producir semejante empeño de la imaginación no es abrumador, sino conforme a su ley, gesetzmäßig, ¿no? Por tanto, sigo citando a Kant, es atractivo justamente en la medida en que es repulsivo para la mera sensibilidad. Ustedes tienen la larga cita de la cual estoy leyendo en el manuscrito que acompaña esta grabación. Y como he dicho antes, la imaginación y la razón, mediante su oposición, producen una finalidad subjetiva de las facultades del
del espíritu. Quiere decir, en su oposición, que la imaginación, como he dicho antes, encuentra unas barreras totales, ¿no? Unas barreras que hacen que ella reconozca su propia limitación, ¿no? Pero eso es importante, el reconocer esas barreras hace que se active esa razón. Entonces, de alguna manera hay una relación también inseparable, en este caso de lo sublime, entre la imaginación y la razón, así como esa relación inseparable en lo bello ligaba la imaginación con el entendimiento, el Verstand. En el parágrafo 28 de lo sublime dinámico de la naturaleza, dice Kant, voy a destacar también los momentos que luego van a ser importantes para Adorno, que la naturaleza, cito, ha de ser juzgada para nosotros dinámicamente como sublime. Y si la naturaleza ha de ser juzgada por nosotros dinámicamente como sublime, tiene que ser representada como provocando el temor, pues en el juicio estético sin concepto, la superioridad sobre obstáculos puede ser juzgada solamente según la magnitud de la resistencia. Quiere decir, allí donde yo no me estremezco, ¿no? Donde el sujeto no encuentra sus límites ante algo que vive como y experimenta como una autoridad que puede ejercer su poder sobre mí, solamente en esa situación es donde el sujeto va a poder mostrar su fuerza de resistencia. Una fuerza de resistencia que ya tiene que ir más allá de la naturaleza, que no puede quedarse en lo meramente físico, sino que trae en escena, podríamos decir, un poder suprasensible, que es el del espíritu o el de la razón. Entonces, en ese sentido, hay que encontrar o descubrir, como dice Kant en la cita en el quinto párrafo del parágrafo 28, hay que descubrir en nosotros una facultad de resistencia de una especie totalmente distinta que nos da valor para poder medirnos con el todo poder aparente de la naturaleza. Y esa facultad de resistencia es, como he dicho antes, cito con Kant en el décimo párrafo del parágrafo 28, es nuestro propio espíritu, en cuanto podemos adquirir la conciencia de que somos superiores a la naturaleza dentro de nosotros y por ello también a la naturaleza fuera de nosotros, en cuanto penetra en nosotros. Es decir, ese propio espíritu, que es el que nos lleva a reconocer, bueno, pues la potencia, ¿no?, de lo infinito, de la libertad, ¿no?, que no tiene límites, y en fin de cuentas también de Dios, lo encontramos dentro de nosotros, pero también fuera de nosotros. Es una conciencia de que somos superiores a la naturaleza dentro de nosotros en cuanto a una naturaleza limitada, y también esa naturaleza fuera de nosotros que nos parecía ilimitada, ¿sí?, y que de alguna manera es tan grande que no la podemos percibir, pero cuyo carácter ilimitado no llega a eso infinito, a esa idea infinita que corresponde a las ideas que nos llevan a Dios y a la libertad, que es el punto de partida y el fundamento para el sujeto moral. Y en ese sentido, cito otra vez o extraigo de la cita del parágrafo 29, tercer párrafo, el juicio sobre lo sublime tiene sus bases en la naturaleza humana y en la disposición para el sentimiento de ideas prácticas, es decir, la moral. Dejemos aquí este brevísimo repaso de algunos elementos muy importantes, fundamentales de lo sublime en Kant y que van a ser importantes, como ya he anunciado, para la interpretación que hace Adorno. Entonces, pasemos a Adorno. Adorno, voy a citar de sus lecciones sobre estética que dio en 1958-59
En alemán se llaman Vorlesungen, eso son lecciones, clases magistrales que él dio en esos semestres del 58-59 y que, bueno, pues son bastante más fáciles de leer, más legibles que aquella obra que póstumamente se publicó en 1970 porque no se llegó a publicar en vida de Adorno, que murió en el 69, que póstumamente fueron editados por su mujer, Gretel Adorno, en 1970 bajo el título Ästhetik. Entonces, en lo siguiente, yo voy a referirme sobre todo a la tercera lección de estas lecciones sobre estética, en la cual Adorno hace una lectura importante y muy significativa de lo sublime en Kant, que para él es algo que le dio unas claves fundamentales para su propio pensamiento estético. Y luego también voy a hacer citas de la obra póstumamente publicada de la estética. Pero antes de ellos, unos cuantos puntos de partida importantes para poder entender cuál es la relación que tiene Adorno con Kant. Se puede decir que Kant fue importante para Adorno, pero sobre todo, como ya he resaltado, en su idea de lo sublime, no en lo que Kant dice sobre lo bello. Y por otro lado, es importante para el pensamiento estético de Adorno Hegel. Con Hegel y frente a Kant, Adorno parte de que lo bello es algo objetivo. Cito a Adorno en sus lecciones de estética, que lo bello es algo objetivo, algo sustancial, algo en la cosa misma, justamente en la idea que en contraposición a la conciencia meramente subjetiva posee necesariamente este tipo de objetividad. Esto es algo por lo que, bueno, pues Hegel aboga en sus lecciones sobre estética. El arte es, y esto es importante para Adorno, esa racionalidad misma, ¿no? Él reivindica mucho esa objetividad en el arte, esa racionalidad misma, pero solo, y eso es importante, le cito, en forma de su otredad. Gestalt ihrer Andersheit, dice, en su forma de su otredad, quiere decir, en forma de una resistencia contra aquella. No basta con traducir la sensibilidad en una racionalidad y entonces ya tenemos lo estético. No, el arte necesita la racionalidad, pero en realidad, como veremos, en un perderse a sí misma y encontrarse en lo otro. Es decir, habiendo pasado por un acto de resistencia, incluso contra sí misma, contra su propia resistencia, racionalidad. Este énfasis en lo objetivo que Adorno busca con Hegel en el arte lo contrapone Adorno sobre lo que él llama, es discutible si realmente es así, pero lo que él llama el subjetivismo formal de la estética de Kant. Los llama así en su teoría estética. El subjetivismo formal es lo que él entiende por el papel central que Kant adscribe en lo bello, en el juicio estético, al placer desinteresado, o como dice Adorno, al así llamado placer sensitivo, sinnliches Wohlgefallen. En lo bello, lo que más en la interpretación y en análisis que hace Kant del juicio estético de lo bello, lo que Adorno resalta más es, digamos, la importancia de la entrada en juego de la sensibilidad para que se pueda producir el placer. Y ese placer, como ya hemos interpretado en anteriores grabaciones, es uno que tiene que prescindir de un interés
de los sentidos. En eso no repara mucho Adorno y a mi parecer está reduciendo a Kant aquí a una imagen un poco distorsionada. Yo discuto si realmente se pueda caracterizar la estética de Kant como un subjetivismo formal, pero lo que sí entiendo es que Adorno quiere dar un énfasis mucho más fuerte en ese perderse del sujeto en el objeto, una idea muy hegeliana, en el perderse del sujeto en el objeto y volver a sí mismo a través de, bueno, pues de una oposición y de la resistencia de una manera renovada o dicho con Hegel, perdón, reconciliada, versöhnt, ¿no? Y en ese sentido el objeto cobra el estatus del que Hegel le daría a la idea y Adorno, como veremos, el estatus de un objeto vergeistigt, espiritualizado. Pero eso lo veremos más adelante. Entonces, el tercer punto de partida que yo quisiera resaltar es la conmoción, el estremecimiento, ya lo he nombrado antes, la Erschütterung en el sentimiento de lo sublime. Frente a la concepción kantiana de lo bello, basada en el placer desinteresado, que no le interesa mucho a Adorno, Adorno resalta en muchos momentos, tanto en sus lecciones sobre estética como en su teoría estética, resalta muchas veces de manera muy positiva el descubrimiento de Kant que intuyó la importancia tanto estética como moral de la Erschütterung, de esa conmoción, de ese sacudido, ¿no? De ese movimiento interno que vive el sujeto cuando recibe lo sublime, cuando aparece ese sentimiento de lo sublime. Y aunque, y esto es muy importante porque lo resalta mucho Adorno, aunque Kant lo refiriera solamente a la naturaleza y no al arte. Y precisamente es aquí donde Adorno intenta extraer de Kant un momento que considera valiosísimo, el de lo sublime ligado a ese sentimiento de la Erschütterung, de la conmoción o del estremecimiento, lo traspasa al ámbito del arte, lo cual Kant no hace. Kant lo reserva solamente para lo bello natural. Entonces vamos a ver diferentes momentos de Adorno en los que Adorno saca provecho de las interpretaciones o de la interpretación que Kant ofrece de lo sublime, ¿no? Saca provecho, quiere decir, en los que él literalmente hace referencia a unas fórmulas kantianas, pero también en las que Adorno va más allá. Esos momentos los voy a nombrar primero. El de la resistencia, hemos visto ya antes que el tema de la resistencia es muy importante, tanto para Kant en su definición de lo sublime, como para Adorno. El de la resistencia, el de la posición del lugar seguro en el sentimiento de lo sublime en Kant, ese es un momento del que Adorno, que a Adorno le parece demasiado pequeño burgués, ¿no? En la posición del lugar seguro. El tercer momento es la dialéctica de la experiencia estética que Adorno reconoce ya en la descripción kantiana de lo sublime, aunque Kant todavía no lo hubiera desarrollado de una manera dialéctica. Esto es algo que llevándolo a sus últimas consecuencias va a hacer Adorno, desarrollar esa dialéctica que se halla en lo sublime, una dialéctica que caracteriza la experiencia estética. Y con ello ya vemos que para Adorno lo sublime realmente le ha dado unas claves importantísimas, porque la experiencia estética es uno de los conceptos fundamentales, ¿no?, de su estética. El cuarto momento es
ese momento en el que Adorno va a intentar interpretar, partiendo de Kant, lo sublime en una dirección en la que va a mostrar que lo sublime lleva a una espiritualización del arte. Vergeistigung der Kunst. Ya he adelantado antes algunos comentarios al respecto. El quinto momento va a ser el momento en el cual Adorno resalta que lo sublime que Kant solamente encontró y descubrió en lo bello, en la naturaleza, va a ser aquello que constituye, que caracteriza de manera constitutiva el arte moderno. Y como uno de los ejemplos importantes en este contexto va a citar en varios momentos a Beethoven. El sexto momento es de nuevo el de la conmoción o estremecimiento, la Erschütterung en lo sublime, que lleva a un, como ya he resaltado, perderse a sí mismo y a una posibilidad de la verdad, ¿no? Ahí vemos la posibilidad de verdad, pero entendida de manera dialéctica. Y este es el último momento. Ustedes tienen el manuscrito que les he preparado, que acompaña esta grabación. No voy a leer todos los momentos que tienen y todas las citas que tienen delante de sí en el manuscrito, porque entonces la grabación se llevaría demasiado tiempo, sino voy a extraer solamente unos cuantos conceptos y unos cuantos momentos en relación con estos elementos, estos 6 elementos que acabo de enumerar y denominarles. Entonces, con respecto a la resistencia, dice Adorno que el momento grandioso, eso lo dice en varios lugares, tanto de sus lecciones como en la teoría estética, que el momento grandioso de la crítica del juicio de Kant es el capítulo sobre lo dinámico sublime, en el que Kant refiere la categoría de lo sublime a diferencia de los estéticos que le sucedieron exclusivamente a lo bello de la naturaleza. Estoy citando de la tercera lección de Adorno, de la tercera lección de esas lecciones sobre estética de 1958-59. Sigo citando lo que él, o sea, Kant, adscribe aquí al mar o a las montañas, es entonces lo que entró como lo nuevo en el arte mismo. Por ejemplo, en la música de Beethoven, de la que Kant evidentemente no pudo haber sabido nada. Esa resistencia es lo que el sujeto tiene que mostrar para poder encontrarse a sí mismo, en el sentido no para sobreponerse a la naturaleza, borrándola o eliminando, digamos, lo que es la naturaleza, sino para, de alguna manera, sublimar la naturaleza, para encontrar que lo más débil, lo que es más débil, es capaz, o que aparentemente es más débil, ¿no? El ser humano, pero el ser humano como naturaleza, es decir, que encuentra dentro de sí lo que se halla fuera en la naturaleza, es capaz de resistir a pesar de ser más débil al más fuerte, pero en la medida en que se hace consciente de sí mismo como espíritu y que, como traté de decir antes, estoy citando a Adorno, que se hace consciente de alguna manera de la semejanza de lo infinito del espíritu con la infinitud de la naturaleza. Es importante aquí resaltar lo que une Adorno con Kant y lo que le lleva un poquito más allá. Para Kant también hemos visto que el sujeto encuentra en sí unos límites contra los que ya la imaginación no puede, hacer nada. Y una imaginación que intenta sobreponerse, no sobreponerse a eso,
a la grandeza ilimitada, pero que encuentra sus propios límites y que llama a la razón, y en ese sentido también al espíritu, ¿no? Y encuentra dentro de sí esa infinitud. Esa infinitud del espíritu, de alguna manera, aunque siempre necesita también en Kant a la naturaleza sublime, ¿no? No es la que se encuentra en la naturaleza misma. Me explico. Kant decía que lo sublime nunca es la naturaleza, sino es una Denkungsart, la forma, un modo de pensar que es adecuado a la razón, a la que sí lleva la imaginación, pero sin que la imaginación se sienta capacitada a ello o adecuada, ¿no? Entonces, solamente es la Denkungsart, ese modo de pensar en el cual sale en escena la razón, ¿no? Y su poder, digamos, infinito, es lo que podemos llamar sublime, no la naturaleza. Yo creo que Adorno aquí intenta crear la dialéctica reconciliando esa posible escisión que puede producirse aquí entre el sujeto ya elevado y reconociendo su propia infinitud espiritual, ¿no? Reconciliando el sujeto con esa naturaleza. La infinitud, decía él, de lo infinito del espíritu tiene una semejanza, según Adorno, con la infinitud de la naturaleza. Vuelve sobre la naturaleza, pero esa naturaleza ya no es aquella la que produce un temor, ¿no? Furchterregend, como dice Kant, ya no es la naturaleza tampoco que, puede y debe ser dominada, ¿sí? Por un yo que la reprime, sino es una naturaleza renovada o una naturaleza que nace nuevo, que es reconciliada, en la cual lo infinito del sujeto se puede encontrar a sí mismo, ¿no? Ex negativo, claramente, ex negativo, pero al fin y al cabo en la naturaleza. Y eso sería el movimiento dialéctico. Sigo citando a Adorno en este párrafo tan importante, que es en la tercera lección. Dice Adorno, en este sentimiento de la resistencia contra esta mera existencia está contenido en realidad la utopía de que esta mera existencia no tiene la última palabra. Y esta imagen sin imagen de la utopía, esta expresión de una utopía que no se expresa a sí misma, sino que solo se anuncia en que algo nos parece más fuerte o que nos parecemos en algo más fuertes que el mundo tal y como está. Esta es, en todo caso, una de las categorías de las que quiero pensar que son características para lo bello. Esto es muy importante. Lo que reconoce el sujeto es que no basta con constatar la mera existencia, o es decir, el status quo, podríamos decir. Lo que existe, existe, punto, ¿no? Los hechos como los que tienen la última palabra. No, los hechos no tienen la última palabra. Podemos elevarnos sobre ellos, revelarnos, ¿no? Resistir, ¿no? Y reconocer en la naturaleza algo que va más allá, en la naturaleza, pero no ignorándola, no necesariamente superándola en el sentido de reprimiéndola y explotándola. Es el recoger la naturaleza en su otredad, ¿no? O el espíritu en su otredad, la naturaleza, una naturaleza que no simplemente se puede reducir a una mera existencia, dicho con otras palabras, a una mera facticidad. La naturaleza no es simplemente lo que existe, lo que es lo fáctico. Y con ello, Adorno ya nos está señalando el potencial crítico que tiene la experiencia de lo sublime, al reconocerse a sí misma en la naturaleza
pero como algo que es capaz de ir más allá de la mera existencia, de la mera facticidad, y con lo cual de las meras condiciones tales, naturales y reales, tales y como ya existen y como están aparentemente dadas una vez por todas. Pues no, no están dadas una vez por todas, y eso nos lo señala la experiencia de lo sublime. Se puede hacer algo en contra. Esa es en realidad la idea que quiere transmitir Adorno aquí. Por eso paso al segundo momento, la posición del lugar seguro, ¿no? Hemos visto con Kant que para que pueda producirse un sentimiento de lo sublime, el sujeto tiene que encontrarse, no puede estar devorado por, yo qué sé, por su temor o por las olas del mar, esas grandes olas, o por una contemplación que parece que le puede devorar o arrastrar consigo, ¿no? Para que el sujeto pueda sentir eso sublime y reconocer su propio ser infinito, ¿no? En realidad a Dios, ¿no? Que sobrepasa la naturaleza, tiene que hallarse en un lugar seguro. Para Adorno esto es una forma bastante filistea y pequeño burguesa de sentir la seguridad. Ahí dice que hay una discrepancia entre bueno, en realidad esconderse otra vez, ¿no? En un lugar seguro, y por otro lado, algo que Adorno valora mucho en Kant, ese sentimiento, cito, eh, ese sentimiento de sublimidad de la conciencia moral interna en Kant, la libertad que se eleva sobre la naturaleza. Esa libertad a la que nos acabamos de referir en el anterior momento, de poder ir más allá de lo meramente fáctico, ¿no? Lo natural entendido como una mera existencia fáctica. Del siguiente momento, lo sublime y la dialéctica de la experiencia estética, ya hemos hablado un poco, no voy a citar todo lo que ustedes encuentran en el manuscrito, todas las citas, ustedes lo pueden leer despacio, solamente resaltar ese sentimiento que se encuentra entre dos polos, ¿no? Cuando se produce el sentimiento de lo sublime, ese sentimiento que se encuentra entre una atracción, hemos visto con Kant, y entre una atracción y una repulsión, ¿no? Entre un Abstoßen en alemán y Anziehen. Dice Adorno sobre Kant que este sentimiento de lo sublime se puede entender como un estremecerse en sí, in sich erzittern. Erzittern es también temblar o estremecerse dentro de sí, en sí mismo. Y que es una especie de movimiento de la conciencia que oscila entre este sentirse impotente y sobrecogido, por un lado, ¿no? Y aquel sentimiento de ser dueño, por otro lado, de sí mismo, de la resistencia, ese sentimiento de la resistencia. Con ello, esto es ya la interpretación que va más allá, ¿no? De Adorno, con ello la experiencia estética es dialéctica dentro de sí misma. Esto es, que no es simplemente una experiencia armónica, estoy citando, no es simplemente una experiencia armónica de algo placentero sensitivamente, así como como Kant lo expresa en su estética de lo bello del arte, sino que está en realidad ligada a una relación de tensión, a un detenerse de las contraposiciones, ¿no? Las contraposiciones, las contradicciones, las tensiones, estos dos polos que son conjuntamente aquello, ¿no? Que hace que se mueva algo, que se conmocione algo en el sujeto, son imprescindibles para Adorno, para cualquier obra de arte, ya no solamente para lo sublime natural, sino para cualquier obra de arte, para que esa obra no quede en algo meramente, como dice él, placentero para los sentidos. Son importantes, también podríamos decir, para que se pueda generar un espíritu crítico, un espíritu que es llamado, ¿no?,
a encontrarse a sí mismo y a constituirse en lo otro, ¿no? Este carácter, ¿no? Este carácter, digamos, tensional, de la tensión, de ese altísimo movimiento que alterna entre esos dos polos, ¿no? La atracción y la repulsión, es lo que Adorno eh, encuentra en todo arte moderno que según él es en realidad, cito, expresión de aquella dialéctica con la que se topó Kant en lo bello de la naturaleza. Una dialéctica, ya lo estoy añadiendo yo, que Kant mismo no llama como tal, pero que Adorno encuentra en Kant. Y ese carácter lo llama Adorno esencialmente disonante. Recuerden que para Adorno la Zwölftonmusik de Schönberg y el carácter disonante de la música son esenciales, son muy fundamentales para el desarrollo de su propia concepción estética. Intentaré ser breve ya con los siguientes y últimos 3 momentos. Hemos señalado antes ya que Adorno va a intentar llevar la experiencia de lo sublime a lo que él entiende por una espiritualización del arte, es decir, lo que Adorno llama la Vergeistigung der Kunst. Cito entonces de la teoría estética, la página 166, Adorno. Dice, la teoría de lo sublime de Kant anticipa en lo bello natural la espiritualización que el arte llevará a cabo. Para Kant, lo que en la naturaleza es sublime no es otra cosa que la autonomía del espíritu frente a la preponderancia de la existencia sensorial, y la autonomía no triunfa hasta llegar a la obra de arte espiritualizada. Y también voy a citar otro párrafo ya de la página 195 de la teoría estética, lo tienen en su manuscrito. Esta ambivalencia es registrada por toda experiencia genuinamente estética, incomparablemente en la descripción kantiana del sentimiento de lo sublime como algo que se estremece en sí, en sich erzitterndes, entre la naturaleza y la libertad. Esa modificación es, sin ninguna reflexión sobre lo espiritual, el acto constitutivo de la espiritualización en todo arte. Espiritualización en todo arte, de nuevo, ¿cómo hay que entenderlo? O primero, como no hay que entenderlo como una contraposición del espíritu contra la naturaleza. No es un favorecer el espíritu por encima de lo natural o de lo sensible, o del simplemente placer. Es en realidad una espiritualización que tiene que pasar por lo otro de sí mismo, y esa es la naturaleza. En ese sentido necesita de esa dialéctica, tal y como lo hemos señalado brevemente antes. Recuerden lo que hemos dicho también anteriormente, que el arte es racionalidad misma, pero en su forma de su otredad, es decir, que necesita la resistencia al mismo tiempo contra la racionalidad. No basta con que el arte entonces sea simplemente algo que agrada o que place, es decir, que algo que solamente es recibido y puede ser recibido por la mera sensibilidad, pero tampoco basta con que aquí solamente entre en juego el espíritu, desdeñando de alguna manera lo sensible y lo natural. No, es el percibir el objeto, y ahora estamos con Adorno hablando ya del objeto artístico, sobre todo, porque él extrapola, ¿no?, lo bello, lo sublime natural de Kant al ámbito del arte. Entonces no es un desdeñar todo lo que habla a los sentidos de la obra de arte, sino a través de eso sensible, ¿no?, esto que los sentidos pueden percibir, reconocer
reconocer que los límites son algo necesario para que el espíritu pueda resistir contra su propia la finitud del ser humano como naturaleza, pero no para dejarla atrás, sino para encontrar otra naturaleza dentro de sí, para encontrar una, podríamos decir, naturaleza permeada por ese espíritu capaz de ir más allá de lo meramente fáctico. Esto es, una naturaleza que no se reduce meramente a una pura facticidad. Entonces, el quinto momento que ya les había dicho es que Adorno encuentra en lo sublime, tal y como lo presenta Kant, algo que constituye el arte moderno, ¿no? Después de Kant, dice Adorno, lo sublime se convierte en lo constituyente histórico del arte. Con ello el arte se vuelve, según Adorno, humano en el instante en que renuncia a servir. Sigo citando a Adorno, su humanidad es incompatible con toda ideología del servicio al ser humano. Le es fiel al ser humano solo mediante la inhumanidad contra esa ideología. El arte se vuelve humano en el instante en que renuncia a servir, quiere decir que no sirve desde luego, a intereses previamente establecidos que propagan, podríamos decir, la conformidad con lo meramente dado, lo que ya está, lo que ya existe, el status quo, ¿no? Es decir, la comodidad. Es una renuncia a servir a ese estar conforme con lo que ya está dado, ¿no? Y lo que parece que no se puede ni se debe cambiar. Y en ese sentido, lo sublime, ya hemos visto, que conmociona, que crea un movimiento muy fuerte entre dos polos, ¿no? Crea ese espíritu crítico. Y en ese sentido, la definición kantiana, dice Adorno, de lo sublime es impulsada más allá de sí misma. Lleva a la reconciliación, ¿no?, con la naturaleza y así aún, y ya cito otra vez Adorno en la página 327 de la teoría estética, a un retorno de la naturaleza. Un retorno de la naturaleza y así como contraimagen de la contraimagen, una imagen que se contrapone a la mera existencia de lo sublime. En los rasgos, dice Adorno, de lo dominical, herrschaftliche, de lo que domina, que están inscritos en su poder y grandeza, lo sublime habla contra el dominio. De nuevo tenemos esa idea de que de lo sublime, ¿no?, el elemento fundamental para poder sentir lo sublime es la resistencia, y esa resistencia es una resistencia contra el dominio. ¿Qué significa el dominio? ¿Dominio de qué? El dominio sobre uno en el sentido de que intenta hacer que yo me complazca con lo que ya está dado, con lo que ya hay, de todas formas. Y allí de nuevo, bueno, volvemos a ese elemento central de la Erschütterung, conmoción, o a veces, bueno, en la traducción del texto de la teoría estética de Adorno lo traducen como estremecimiento, que se halla en lo sublime. Ese perderse en sí mismo, el perderse a sí mismo, el cual abre la puerta a que aparezca, a que se manifieste la verdad. No voy a volver a citar a Kant, que ya hemos visto la conmoción, ese estremecimiento que Kant considera fundamental para el sublime y que lleva a que el sujeto o la imaginación, ¿no?, que ya no encuentra con qué jugar, ¿no?, se sienta abrumada de alguna manera
y bueno, pues sienta un abismo donde teme perderse a sí misma. Ese temer perderse a sí mismo es muy importante para Adorno porque dice que no, ya el arte que realmente es capaz de llevar a encontrarse a uno el sujeto en sí mismo, el espíritu crítico, pero en relación con lo que tiene enfrente, ¿no? Lo que encuentra enfrente, lo que está materializado físicamente, ¿no? No es un simple juego, no es una cuestión de la que yo me puedo, con la que yo me puedo divertir, entretener, distraer, ¿no? Sino es algo que realmente exige algo muy fuerte dentro de mí, una conmoción. Es algo en el que eh, la experiencia no es una experiencia ligera estética, es una experiencia en la que temo a perderme a mí misma, quiere decir, en la que lo que está en juego es el yo, el yo con el cual estoy acostumbrado a sobreponerme a algo que me da temor, ¿no? A lo natural. Con lo cual yo estoy estableciendo no solamente una escisión y distancia de lo natural o aquello que tengo enfrente, sino estoy intentando establecer una nueva relación de dominio del yo sobre lo natural. Eso natural que quizás en otro momento, ¿no? Está amenazando a destruirme a mí, ¿no? A tener su dominio sobre sí. Entonces no se trata ni de un juego, ni de una extracción, ni de un entretenimiento, según Adorno, pero tampoco de invertir la tendencia de dominar al otro. No se trata de hacer que la naturaleza no me domine a mí, haciendo que yo domine la naturaleza, sino que yo me pierda a mí mismo en el sentido de ese yo que quiere dominar y encuentre un sujeto diferente, un sujeto que se encuentra en lo otro, en lo natural, en aquello que aparentemente, pues me produce un temor, pero que en el fondo me puede hacer entender que hay un más allá. Está que señala la misma naturaleza, aquello mismo que me inspira ese temor. Un más allá que anula, ya lo he dicho, el yo limitado, pero con ello también la interpretación de la realidad o de la naturaleza, ¿no? De la realidad como algo dado, empírico. La anulación de eso, esto es así y no se puede cambiar. Y esta sería, según Adorno, una toma de conciencia y un irrumpir de la objetividad en la conciencia subjetiva. Allí es justamente donde la reacción subjetiva es más intensa, como señala Adorno. Y en ese sentido puede, como dice luego en las páginas 397 a 398, donde donde el arte puede hacer que el sujeto encuentre en el ejemplo del arte el portavoz histórico de la naturaleza oprimida. Voy a leer esta cita a la que hago referencia, está en la página 398 de la teoría estética. Esto transforma el arte para el sujeto en lo que el arte es en sí mismo, en el portavoz histórico de la naturaleza oprimida, crítico finalmente contra el principio de yo, el agente interior de la represión. La experiencia subjetiva contra el yo es un momento de la verdad objetiva del arte. Por el contrario, quien vive las obras de arte refiriéndolas a sí mismo, no las vive. Lo que vale para la vivencia es un sucedáneo cultural. Entonces, no se trata de vivir de vivir en el sentido de erleben, ¿no? Erleben no es esa diferencia que ya en Walter Benjamin pues encontramos
muy desarrollada la diferencia entre Erlebnis y Erfahrung, ¿no? Erlebnis la vivencia y el Erfahrung es una experiencia. Aquí también se alude a una diferencia como la hace Walter Benjamin parecida. El Erlebnis sería aquello que es algo muy, bueno, que no tiene trascendencia, que es algo pasajero, que en realidad también puede servir a los intereses de lo que Adorno llama la industria cultural, que está interesada en que las cosas sigan como están, en que las condiciones no cambien, ¿no? En el que no se produzca ninguna conmoción, porque esa conmoción que te llama a ti mismo puede generar el espíritu crítico. La experiencia estética frente a ello es algo realmente profundo, algo que realmente no solo deja una huella, como diría Benjamin, sino, según Adorno, que produce esa Erschütterung, esa conmoción, ese estremecimiento que va más allá y que reconoce a la naturaleza oprimida y al yo que es el que, bueno, pues la oprime, la reprime, ¿no? El yo que la reprime, en realidad impulsado por los intereses de una industria cultural que no está interesada en que el sujeto vaya más allá, que pregunte más allá, que se pare, se detenga en estas contradicciones, en esas tensiones que podría encontrar, en unas tensiones que la obra de arte podría suscitarle y hacer caer en cuenta, y con ello la industria cultural simplemente lo que haría es llevar al sujeto a debilitar ese yo, ¿no? El yo que se cree tan potente, que se cree tan dominador de la naturaleza, de lo que tiene enfrente, en realidad es un yo debilitado. Lo único que no se da cuenta de ello es debilitado. ¿Por qué? Porque se conforma con lo que otros, ¿no? La industria cultural y los intereses que hay detrás de ella le proporcionan ya de antemano. Bueno, voy a dejar entonces aquí esta clase muy condensada sobre los momentos y las ideas más importantes de lo sublime, tal y como Adorno los saca de la crítica del juicio de Kant y cómo los lleva más allá para desarrollar su propia concepción dialéctica de la estética y de la experiencia estética.